¿Cuánto es demasiado? Cuando se trata de la salud, cualquier cantidad de alcohol tiene posibles consecuencias, y a medida que envejecemos, la forma en la que afecta a una persona también cambia. Primero, su masa muscular disminuye mientras envejece. Como resultado, no metaboliza el alcohol tan rápido como antes. El Dr. Sanjay Gupta dice que la segunda razón por la cual el alcohol afecta a las personas mayores de manera diferente es porque la función del hígado empieza a disminuir con el pasar de los años. Como resultado, Gupta dice que el alcohol tendrá un impacto mayor en el cuerpo y que los efectos durarán por un periodo de tiempo mayor. Finalmente, ciertas medicinas que algunas personas mayores ingieren pueden interactuar con el alcohol, una sustancia que también puede incrementar el riesgo de caídas. El 65% de las caídas fatales, especialmente de los ancianos, están asociadas con el alcohol de alguna manera. Así que las caídas son un problema enorme, especialmente entre ancianos. El alcohol puede empeorar eso, especialmente si no se da cuenta que le afecta más fuertemente que antes. Gupta dice que las bebidas no alcohólicas están creciendo en popularidad y pueden permitir que la gente disfrute una experiencia similar. Es importante saber que las bebidas no alcohólicas pueden tener pequeñas cantidades de alcohol, hasta el 0.5%. Así que si quiere abstenerse por completo, debe leer las etiquetas. Para el Minuto de Salud, les informó Laura Díaz. La perimenopausia y la menopausia son periodos en la vida de las mujeres que causan cambios al cuerpo, la mente y las emociones. La mayoría de las veces nos enfocamos en los síntomas físicos, dejando a un lado el estado mental y bienestar emocional. Ciertamente la menopausia es una etapa en que se espera, ¿verdad?, en la vida normal de toda mujer porque es parte del desarrollo. Sin embargo, hay muy poca comprensión y no se tiene conocimiento de que las consecuencias de este proceso pueden tener impacto en todas las áreas de la vida, porque no solamente se trata del detenimiento de la etapa reproductiva, sino que impacta por ser hormonal en todas las partes del cuerpo, en todas las áreas de la vida. Más allá de los sofocos, los sudores nocturnos, aumento de peso e irritabilidad, están las emociones y puede la mujer tener un sube y baja y llegar a padecer de depresión o ansiedad. Muchas pacientes que se encuentran en esta etapa reportan intolerancia, mucha intolerancia, y quiero aclarar, ¿verdad?, es bien importante puntualizar que esto no se trata de algo que la mujer necesita poner de su parte y cooperar para manejarlo. Realmente, cuando se trata de desbalances hormonales, cuando tiene que ver con el cerebro, son cosas que en mayoría se nos imposibilita poder controlar. Así que es importante entenderlo. La falta de tolerancia, la responsividad, la explosividad en el carácter, el llanto, síntomas asociados a la depresión también puede ser, y a la ansiedad, es lo más común. Se sabe que alrededor del 60% de las féminas son propensas a experimentar síntomas peri- y menopáusicos y un 20% podrían tener signos graves, lo que podría tener un impacto perjudicial a su calidad de vida. También es importante señalar que los síntomas y los padecimientos se dan de manera distinta de mujer en mujer. Por eso es que se hace tan difícil hablar de este tema, porque cuando se trata en términos científicos se busca la igualdad o la repetición en los resultados, pero cuando estamos hablando en términos de menopausia y cuando se trata de las mujeres, cada mujer es un universo diferente y pues por eso es como un poquito retante para el modelo médico. Pero no es imposible, ¿verdad?, dar un tratamiento efectivo siempre y cuando se mire a la paciente de manera individual y se hagan los chequeos correspondientes. De hecho, los estudios demuestran que más de la mitad de las mujeres perimenopáusicas reportan incremento en los síntomas depresivos. Sin embargo, se pueden manejar y salir de ellos. Cuando se trata de esta etapa de vida en la mujer, aquí entra toda la familia. Y si hay una pareja, ¿verdad?, ya sea esposo, no importa, tu compañero de vida con el que tú compartes todos los días, tus hijos, esto es cuestión de educar a toda la familia para que entonces sea un proceso cooperativo entre todos, porque no somos seres aislados. En términos de la mujer, pues estar consciente de lo que estamos atravesando, saber cómo ver lo que nos funciona para calmarnos, para poder manejarnos más efectivamente, para tratar de ser menos explosivas, descansar bien. Otra cosa que también es importante a manera preventiva, el ejercicio siempre es clave. Aunque el ejercicio se piensa que el impacto solamente es físico, a nivel emocional también tiene sus beneficios. Los hábitos de alto riesgo, como son el alcohol, el cigarrillo, disminuirlos, y pues los suplementos, según la necesidad que tenga cada cual, pues añadir suplementos para el mejor funcionamiento del cuerpo. Con un buen cuidado médico de reemplazo hormonal o el uso de cremas o geles y el manejo de las emociones, usted puede tener una vida plena. Para más información puede acceder en redes sociales @crece_ps
Los pulmones tienen dos funciones principales: obtener oxígeno del aire, que va a todo el cuerpo, y el otro es eliminar el dióxido de carbono. Según respiramos, también en ese aire que inhalamos hay virus y bacterias que pueden alojarse y causar enfermedad. Entre las virales pues pueden ser los de temporada, como lo es la influenza, como es el COVID, ¿verdad? Como también es el virus sincitial respiratorio, sobre todo, ¿verdad?, en adultos mayores, y como lo es la pulmonía neumostreptocócica, y también la tosferina, entre muchas otras que pueden afectar, o como muchas veces ha estado de moda también, ¿verdad?, que no es el tema en esta mañana, el famoso micoplasma, que es otra bacteria que causa la pulmonía comunitaria. Y estas enfermedades pueden causar insuficiencia respiratoria, sobre todo si hay otros factores o condiciones como diabetes, obesidad, apnea del sueño, enfisema, fibrosis pulmonar, hipertensión, cardiovasculares y asma. Por ejemplo, en el caso de los asmáticos o los pacientes que tienen enfisema, puede exacerbar su condición y de tratarlos en la casa tenemos entonces que hasta tener una hospitalización para poder controlar de manera efectiva esa descompensación. Y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de influenza, puede llegar hasta predisponer a desarrollar infartos agudos del miocardio. Y las enfermedades respiratorias, sobre todo las virales, provocan que nuestras enfermedades crónicas se exacerben. Por ejemplo, el paciente que padece del corazón, de fallo cardíaco, ese fallo cardíaco pueda empeorarse o pueda deteriorarse aunque esté controlado. La mortalidad es alta. Por ejemplo, en Estados Unidos anualmente se contagian entre 60 a 160 mil adultos mayores del virus respiratorio sincitial. De esos, mueren entre 6.000 a 10.000. En el caso de la influenza, esta representa entre el 50 al 75% de las hospitalizaciones y entre el 75 al 85% de las muertes. Más que mortalidad, yo diría, también vemos pacientes que se quedan con complicaciones crónicas severas. Por ejemplo, en el caso de un adulto mayor, puede predisponer a que tenga un estado cognitivo bien deteriorado, que ese adulto mayor ya no vuelva a ser el mismo. O sea, ese viejito que iba al supermercado todavía, iba a la farmacia, a lo mejor ya no va a poder hacer eso. O sea, que podemos ver complicaciones que cambian la vida de las personas. No solo es cuidarse, hay que prevenir, y para ello hay una vacuna. Todos los años, ¿verdad? Porque el virus cambia, ¿ok? Y al cambiar, perdemos la inmunidad contra ese virus anterior y necesitamos la inmunidad para las variantes circulantes en este año. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de primera plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Hobi gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminda di drume. Inam por unga unda kuta. Sigur, tur caminda tin koi komenta. Pero en realidad ta hopileo. Banstop está aquí. Por favor, steriliza y castra vuestra mascota. Nos mainta turja luna jarançon e jabiarna di nuevor pa Sonori mainta. Siga-nos riba YouTube di Telearuba.
Telearuba, voz planta nacional. Salud. Salud. Nos mainta. Se le conoce como enfermedad cardiovascular y tiene que ver mayormente con problemas precisamente de la bomba del cuerpo y sus vasos sanguíneos. Entre las condiciones más comunes se encuentran... Las condiciones cardiovasculares más comunes son lo que se llama enfermedad coronariana aterosclerótica, que es el depósito de grasa y de calcio dentro de las arterias del corazón. La condición de fallo cardíaco, que es la incapacidad del corazón de bombear la cantidad de sangre necesaria para el diario vivir. Arritmias cardiovasculares, como lo puede ser la fibrilación atrial, y los accidentes cerebrovasculares, los conocidos strokes, que es otra de las causas comunes. Los síntomas de la enfermedad cardiovascular pueden ser diferentes entre los hombres y las mujeres. Entre estos puede incluir dolor de pecho, falta de aire, entumecimiento, debilidad en brazos y piernas. El mayor problema que se tiene hoy día es que esas señales se ven cada vez más temprano, o sea, en gente más joven. Ya cada vez más temprano la edad de los pacientes que nos presentan a nivel de sala de emergencia con un infarto, además de por la vida sedentaria, también ahora, aunque el cigarrillo ha disminuido un poco, ahora también tenemos el problema del vaping, que es otra nueva tendencia bien dañina y no tiene ningún control porque no lo están restringiendo tanto como el cigarrillo en su momento. O sea que estamos viendo otras cosas dañinas que están surgiendo en la población joven, que sí va a hacer que cada vez vaya a ser más temprano el desarrollo de esta enfermedad. Uno de los factores que más está afectando es el estrés. Dicen que hasta aumenta un 2%, un doble el riesgo en pacientes que tienen depresión o ansiedad comparado con pacientes que no tengan este tipo de condiciones de ansiedad, de depresión, debido a que pues obviamente tienen más ansiedad, tienen el pulso más elevado y estos pacientes pues se están viendo más afectados a más temprana edad. El tratamiento de la enfermedad psiquiátrica es bien importante, el paciente tiene que buscar ayuda. Y no solamente es la farmacoterapia, no es solamente tomar pastillas, sino es hablar con alguien, y no necesariamente tiene que ser un especialista en la salud, muchas veces hablar con sus familiares, hablar con una persona que los ayuden a disminuir este nivel de estrés, porque es bien importante controlarlo. Aunque la primera herramienta para evitar enfermedad cardíaca es la prevención, existen tratamientos desde orales hasta mínimamente invasivos. Pues sí, gracias a Dios las herramientas que tenemos son muchas, son medicamentos, que tenemos medicamentos para controlar el colesterol, controlar el azúcar, que ahora además de con medicamentos también hay muchas terapias de insulina que nos ayudan a controlar bien el azúcar. Bien importante, también hay medicamentos y terapias para ayudar a los pacientes que están en dependencia a la nicotina, al cigarrillo, para que puedan dejar de fumar. Y ya cuando el problema ya se ha vuelto más allá de lo que las medicinas tienen, pues ya tenemos muchas terapias como lo que hacemos aquí en el Centro Cardiovascular del Centro, para hacer angioplastías, que es para destapar esas arterias en estos pacientes, para corregir las arritmias cuando desarrollan arritmias. Lo importante es revisar su corazón cada cierto tiempo. Aprobado y patentizado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos, la FDA, y recomendada por dermatólogos y médicos especialistas en medicina estética, el hidrafacial es un tratamiento para la piel, sobre todo del cuello y rostro, que se lleva a cabo en 3 pasos, muy diferente a la limpieza que se hacen en las estéticas y no deja marcas ni cicatrices. Hydrafacial es un facial asistido con un dispositivo de grado médico que tiene una tecnología que se conoce como Vortex, que simultáneamente va extrayendo las impurezas, va infundiendo unos sueros que son de grado médico, dependiendo la necesidad de cada paciente. Podemos trabajar manchas, líneas finas, textura y también producción de colágeno, entre otras. Tenemos diferentes boosters que los podemos seleccionar para cada paciente. Uno de los mayores problemas de la piel lo es el acné, así que aparte de limpiar y extraer todas las impurezas, las células muertas e hidratar, el hidrafacial mejora y controla la producción de los llamados barritos y lo mejor de todo, sin dejar lesiones en la piel. El hydrafacial extrae esa congestión de sebo que hay en los poros y también que se empeora con el maquillaje. El maquillaje crea un tapón en la salida del poro, por lo tanto, pues este tratamiento ayuda a extraer ese tapón de sebo y maquillaje. El extraer manualmente provoca cicatrices y lesiones que son permanentes.
Otra de las condiciones que mejora grandemente es la rosácea, así como las manchas de la piel, un dolor de cabeza para muchos. Lo hace de una forma gradual porque no se puede ser tan agresivo. Cuando uno trata las manchas agresivamente, podemos crear una situación que se conoce como hiperpigmentación posinflamatoria. Y es por eso que hacemos los tratamientos de manera tal que evitemos esto, porque puede crear manchas nuevas. Podemos lograr desaparecer las manchas en ocasiones. Hay manchas que son más difíciles que otras, pero sí todas responden a este tratamiento. Este tratamiento debe hacerse una vez al mes. ¿Y el resultado? Hay resultados que son de inmediato, como puede ser el skin tightening, ¿verdad? O la tensión de la piel. También la coloración, se pueden ver resultados inmediatos, pero claro, siempre después de varios tratamientos es que se puede ver los resultados, ¿verdad?, maximizados. Ayuda contra los poros dilatados y también atenuar las líneas finas y arrugas, además de que tensa la piel. El cáncer ginecológico es una enfermedad en la cual las células de los órganos reproductores comienzan a multiplicarse sin control. Aunque pueden aparecer a cualquier edad, el riesgo mayor es en mujeres sobre los 50 años. Cada año se diagnostican miles de casos nuevos y muertes asociadas. Células normales del cuerpo que se van replicando y se van renovando, ¿verdad?, con el tiempo, pierden esa capacidad y empiezan a replicarse descontroladamente. Eso es lo que nosotros llamamos o precáncer o cáncer. Y ese cáncer tiene potencial de establecer tumores, y esos tumores pueden ser malignos en muchas ocasiones y también pueden migrar a otras partes del cuerpo y convertirse en metástasis y entonces tener cáncer a distancia del tracto reproductor. Por eso es tan importante entender el concepto y detectarlo con tiempo. Los 5 tipos principales de cáncer que afectan los órganos reproductivos son el del cuello uterino, el de ovario, el de útero, el de vagina y el de vulva. Puede haber células malignas en las trompas de falopio, pero es muy poco frecuente. El cáncer de endometrio puede aumentarse con esa edad, al igual que otro tipo de cáncer en la mujer. El de vagina y vulva no es tan frecuente, pero también lo debemos monitorear. ¿Pero ese tiene que ver con el virus del papiloma humano o no? El de vagina y vulva, incluyendo cervix, los 3 están relacionados con el virus de papiloma humano en más del 90% de los casos. Puede que al principio no hayan síntomas, por ello un diagnóstico temprano es la mejor opción. Los cánceres ginecológicos, cuando muestran síntomas, muchas veces ya es muy tarde. Así que las pruebas de detección, particularmente para cáncer de cervix, es la prueba de detección que tenemos, llamamos el Papa Nicolau o el virus de papiloma humano, es la que nos va a ayudar a coger esos cánceres o precánceres a tiempo y trabajarlos. Los otros los vamos a tener que hacer de manera clínica. Por eso es importante que la paciente vaya una vez al año al ginecólogo para monitoreo de síntomas de cáncer de ovario, cáncer de vulva, de vagina, de útero, porque pueden haber sangrados anormales, alguna lesión que haya aparecido en la piel del área de la vulva, dolores, inflaciones, o que la paciente cambie los hábitos de evacuar o algún dolor. Hay muchas manifestaciones que a nosotros los médicos nos va a levantar la banderita, tenemos que atender a esta paciente. Y ese es el propósito de esta campaña, Yo Primero. La campaña Tú Primero, Yo Primero es un mensaje claro a esa mujer que no importa desde el rol social, saque su tiempo para que pueda hacer esa visita al ginecólogo. Las estadísticas muestran que son más frecuentes de lo que pensamos. En Estados Unidos está disminuyendo lo que son los cánceres ginecológicos y en Puerto Rico está aumentando. Por eso es sumamente importante para nosotros como Sistema de Salud de la Capital que tenemos una sala de urgencia ginecológica y obstetricia y ginecología en Centro Médico. Tenemos un programa de residencia de obstetras y ginecólogos, ¿verdad?, en entrenamiento, y tenemos múltiples especialidades y subespecialidades en ginecología que nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, según la data estadística, que llegan, como usted menciona, ya cuando es muy tarde. Recuerda, saber es poder y conocer tu cuerpo lo es aún más. De las tareas a los exámenes y otras actividades, a veces la escuela puede sentirse algo pesada. Es normal sentir todo tipo de emociones, y cuando se trata de la escuela y de los niños no es diferente. La terapeuta licenciada Jody Baumstein, del programa Strong for Life de Children's Healthcare of Atlanta, dice que los jóvenes no siempre tienen las palabras para decirnos cómo se sienten. Por eso tenemos que ver su comportamiento como una señal y una forma de comunicación, y tener curiosidad de qué intentan comunicarnos. Baumstein dice que las señales de advertencia pueden incluir dolores estomacales y de cabeza sin causa médica, evitar la escuela, retrasarse en la mañana para intencionalmente llegar tarde o perder el transporte escolar.
Otros podrían mostrar una actitud descuidada ante la escuela o ser el payaso de la clase actuando como si la escuela no importara. Podrían estar preocupados de reprobar y prefieren no empezar o incluso intentarlo y actúan como si no les importara. Para llegar al fondo de lo que sucede, Bumstein sugiere hacer preguntas abiertas sin indicarle al niño qué decir. Luego, escuche y valide lo que dice en vez de descartarlo. Además, enfatizar el esfuerzo y no el resultado puede aliviar la presión. En vez de decirle que está orgulloso por sus buenas notas, esté orgulloso de lo duro que está trabajando. Finalmente, ayude a que los niños encuentren un balance. No permita que la escuela sea su identidad completa. Hay mucho tiempo para ser creativo, relajarse y divertirse. Continúa siendo un problema peligroso. Los datos más recientes de la Comisión de Seguridad del Consumidor de Estados Unidos muestran que hubo 523 muertes asociadas con productos para cuartos de bebé reportadas entre niños menores de 5 años entre 2019 y 2021. El 76% de esas muertes fueron vinculadas a las cunas, los colchones, mecedoras, corrales, zonas de juegos, productos inclinados para el sueño y portabebés. Realmente no es sorprendente que estos productos hayan sido asociados con muertes por sueño inseguro. La doctora Manisha Agarwal de Children's Healthcare of Atlanta dice que los bebés necesitan su propia superficie firme y plana para dormir. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor indica que solo se deben usar productos fabricados para el sueño que cumplan los requisitos federales. Y asegúrese que el espacio de sueño esté despejado, con nada más que una sábana ajustable. Así que nada de cobijas, almohadas o peluches. Si un niño se queda dormido en un lugar que no está hecho para dormir, incluyendo asientos para el auto afuera de un vehículo y productos inclinados en un ángulo mayor de 10 grados como mecedoras, hamacas y columpios, muévalo a una superficie de sueño segura. Debemos recordar que solo porque parece ser un lugar cómodo para su hijo, no quiere decir que sea necesariamente seguro. Finalmente, siempre acueste el bebé boca arriba para reducir el riesgo de síndrome de muerte súbita infantil y asfixia. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobby gente te quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. Inam por hunga unda kuta. Sigur, tur caminho de tinkoi komenta. Pero en realidad está hopeleo. Bang stop es aquí. Por favor, esteriliza y castra vuestra mascota. Turja Luna Jaranson e Jabiarna de Nuevor para Sonori Mainta. Síguenos riba YouTube de Telearuba. Telearuba, Bo Planta Nacional. Salud. Salud. Nos Mainta. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clear. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar.
El escenario fue Stage Wellness Club, donde pudimos dialogar con la creadora del Exco Latin Workout, Jackie Rodríguez, sobre cómo esta modalidad aprobada y certificada por los organismos mundiales del fitness se ha convertido en una herramienta útil de entrenamiento funcional con ritmos latinos que pueden ayudar a mejorar la movilidad y la resistencia. Son ritmos latinos, movimientos atléticos, donde cada patrón de movimiento tiene un efecto en su cuerpo, que es mejorar la movilidad, capacidad de aguante a la misma vez que te está rehabilitando. Y todo sale del tronco, que es el corazón del entrenamiento funcional. Con movimientos simples y repetitivos, al son de la música, se logra fortalecer los músculos abdominales y de espalda. Le das fuerza a tu tronco y le quita la presión a nuestras articulaciones, que comienza desde el lumbar, torácica, cervical, y uno no se da cuenta, y a veces un dolor de pierna empiezas con tu piso pélvico, que son las caderas, rodillas y tobillos, pero todo eso está conectado a través de lo que se llama el tejido conectivo. Y ese sonido de maraca, ese efecto de impacto reactivo, tú dices, ¿pero qué es esto? Y por eso nosotros empezamos, si no suena, no funciona, porque ese efecto estimula el colágeno en nuestro cuerpo, le da mayor flexibilidad, no solo a nuestra piel, pero a nuestras articulaciones, que es tu capacidad articular, que es poderte mover mucho mejor. Parte de los componentes de los huesos es el colágeno, por ello su importancia, porque al ganar años se va perdiendo su producción. Cuando tú hablas del tejido conectivo, es una mallita que forra todo nuestro cuerpo, y eso está constituido, tiene tridimensional, y entre esas fibras corre colágeno. Pero ¿qué pasa? Si no lo activas, no lo pierdes y se pone duro. Entonces muchas veces las personas se lastiman y dicen, ¿por qué? Mira, es hacer cualquier tipo de ejercicio, ejercitarte, como yo le digo, y le digo a las maraquitas milagrosas, porque ya le puse a maraquitas milagrosas, es entrenar inteligentemente, de una manera donde ese tejido gana mayor flexibilidad, no solo en tu cuerpo, pero sobre todo en tus articulaciones, que tú pierdes movilidad. Pero no solo es la intensidad y la fuerza que se generan con los movimientos, que no solo ayudan a la pérdida de calorías en un 39%, sino que nos permite mejorar el funcionamiento cerebral, un problema de salud que cada vez aumenta más ante el incremento de una población envejeciente. El 70%, según la National Academy of Sports Medicine, de las personas en estos momentos, en estos años, está perdiendo la memoria mucho más rápidamente. Ese sonido, ese efecto, ese impacto reactivo activa nuestro aparato locomotor, porque es señal, estímulo, contracción. ¿Y qué hace? Te hace pensar, te hace analizar, y a la misma vez activa nuestras capacidades cognitivas, atención, percepción y memoria.